Nuestro proyecto en este espacio académico es acerca de la Fundación Ocobos. Va dirigido al ingeniero Joaquín Romero. Los estudiantes somos Laura Milena Gutiérrez Bustos, Diego Armando Escati Ramírez y quienes habla Juan Sebastián Cañas. Este es acerca de la insuficiencia de recursos y metodologías para lograr una completa rehabilitación para personas que caen en las drogas. Y esto son problemas de drogadicción en la sociedad. El contenido. Tenemos la introducción, alcance, descripción de problema, análisis de causalidad, árbol de problema, árbol de objetivos, análisis de alternativas, propuesta, plan de acción y referencias. Bueno, para la introducción es un trabajo aplicado en el sector real. Es una investigación que refiere a la falta de recursos y personal en la fundación, con el objetivo de contribuir a esta problemática más a fondo. Y la finalidad de este trabajo, luego desarrollar la propuesta de implementar personal, en especial un trabajador social y poder contribuirlo a dicha fundación. El alcance también es un trabajo aplicado en el sector real y pues para eh, debemos cumplir que las expectativas a lo largo del proyecto sea reducir los casos de drogadicción en este sector de la ciudad, buscando beneficiar a toda la comunidad a través del implemento de nuevos recursos y nuevo personal para su posterior distribución en la fundación. Descripción del problema. En este tenemos diferentes planteamientos del problema en cuanto a las fundaciones de servicios comunitarios que optan un mejor futuro de la ciudadanía, acoplándolos como fundaciones para poder satisfacer necesidades. Y en especial, vemos que de las 200 fundaciones registradas en Bogotá, la Fundación Ocobos es una de las pocas en implementar la educación para los menores de edad, ya que son hijos de los pacientes de esta fundación. Y a continuación mi compañero les va a hablar acerca del análisis de causalidad. Mire lo que es el análisis de causalidad. En ese análisis de causalidad nosotros quisimos expresar las causas o efectos que tiene en sí la fundación en ciertas partes del sector de ella misma. Por ejemplo, en la parte de mantenimiento, en la parte de medio ambiente, en la parte de mano de obra, en la parte de maquinaria, en la parte de materia prima y método, que en sí representan las 6 S. Entonces, como uno de los objetivos principales que nosotros tenemos acá es disminuir la falta de recursos y o material que tenemos en sí en la fundación. Entonces, en maquinaria tenemos la parte del aumento y en maquinaria también tenemos los mecanismos, los impuestos y muchas de otras cosas que podemos observar en sí acá en cada uno de los ítems que queremos evaluar en este diagrama de Chicago. Entonces, aquí en la primera diapositiva del análisis de casualidad podemos observar algunos de los ítems que nosotros queremos evaluar. Acá también tenemos los otros ítems en esta diapositiva que estamos viendo a continuación. Hablamos ahí del método, de la mano de obra y entre otros que podemos observar en el de Chicago. Registro de inspecciones. Este es el logotipo de la Fundación Ocobos y es, un- es una imagen de las afueras de la fundación que ubica en el barrio San Bernardino, un barrio estrato 1, en la calle Primera del centro de Bogotá. Procedimos a realizar entrevistas mediante un diálogo que tuvimos con la psicóloga. Ya nos demuestra con una pregunta que elaboró en el 2018 que modificar métodos didácticos. Que para esto, mediante un diagrama de pastel, el 31% del 100% de la muestra latona de 15 personas está muy de acuerdo. Lo otro es una pregunta de qué nos incentivos en drogas, donde gana el porcentaje del 35%, que es debido a las malas influencias, donde se toma una muestra aleatoria de 20 personas. Y también que se cree que el apoyo del nuevo trabajo social facilitará el proceso de rehabilitación de manera correcta. 16 personas, lo cual corresponde al 80%. Dicen que sí, con la misma muestra aleatoria de 20 personas. Diagrama de Pareto. En esta tabla planteamos las causas de la fundación, una tabla de frecuencias con datos hasta febrero del 2020. Tenemos el cuadro de los pocos vitales donde están el número de personas inscritas, en personas de la fundación y personas centrales. Pero nosotros nos abarcamos más en el personal de la fundación. Para nosotros es más importante para el implemento del trabajo social, poder así como motivar
a que salgan adelante en cuanto a sus pacientes. Bueno, mi compañero Vemos Categui seguirá con la explicación de la infografía. Básicamente acá en esta infografía que vemos a continuación quisimos representar unos datos de comparación entre Colombia y España. Entonces, con unas de las drogas más potentes y que más son consumidas en sí en muchos países del mundo. Entonces tenemos un 21% del consumo de heroína acá en Colombia con respectivo a un 22,73% del consumo de heroína en España. Un 32% en el consumo de cocaína con respecto a un 27,27% de consumo de cocaína en la parte de España. Y tenemos por último un 47% de consumo de marihuana con respecto a un 42,16% de consumo de marihuana en la parte de España. Entonces, esa es la comparación de los datos más relevantes entre estas tres drogas que queremos analizar. Entonces, cabe resaltar que en Colombia lo que más se evidencia es la parte de el cultivos ilegales en drogas. Entonces, pues eso es lo que más se evidencia y en eso es lo que estamos más arriba con respecto a España. Entonces, eso es lo que queremos resaltar. Las herramientas que utilizamos para plasmar toda nuestra información fue mediante el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Dada la gran cantidad de información que utilizamos, nuestro árbol quedó bastante amplio y no lo pudimos plasmar en esta diapositiva para su visualización. Lo que decidimos fue hacerlo mediante la aplicación de Microsoft Vision y guardarlo, mediante este link que se pueda visualizar para ver las causas y efectos que van dentro del árbol de problemas y los objetivos que va, como su nombre lo dice, en el árbol de objetivos que nos llevará a cumplir con la meta de nuestro proyecto, que es mejorar la metodología del proceso de rehabilitación para la drogadicción. Una vez determinados nuestros objetivos, mediante esta tabla lo que hicimos fue por cada objetivo plantear un mínimo de 2 actividades y como se ve en la tabla se explica cada una de las actividades. Una vez determinadas estas actividades mediante la técnica del embudo, lo que hicimos fue plantear como esta tabla de color verde las actividades que sí podemos desarrollar y mediante esta tabla azul que está al costado derecho planteamos las actividades que no podemos desarrollar. Las actividades principalmente no las podemos desarrollar dado que o necesitamos de muchos requisitos o de muchos permisos para llevar a cabo estas actividades o porque analizándolas detenidamente determinamos que estas actividades ya no corresponden con nuestra función, que nuestra función es en cuanto al diseño e implementación de una guía de actividades que haga que el proceso de rehabilitación resulte más efectivo. Entonces, habían algunas actividades que al analizarlas y al revisar los recursos que necesitábamos, ya eso no nos correspondía a nosotros, ya nos estábamos involucrando más en el aspecto. Y como les explicarán mis compañeros más adelante, gracias a que ya pudimos determinar las actividades a desarrollar mediante el plan de acción, determinamos todos los recursos que necesitamos para cumplir con esas actividades. Para plantear la propuesta, elegimos en Fundación Mafri el artículo de Jóvenes lejos de la violencia y de las drogas en Casaballe, Uruguay. Casaballe, Uruguay es un barrio perteneciente a Montevideo. Se ven asentamientos irregulares, encontramos jóvenes menores de 24 años, donde la gran mayoría de casos no tienen una formación académica. La Fundación Pinos trabaja para conseguir jóvenes que acaben sus estudios y tengan acceso a empleo. Y pues esto lo relacionamos con el barrio San Bernardino, que tienen varias cualidades, varias relaciones, donde primero se poseen condiciones familiares poco favorables y en la gran mayoría de casos no tienen una formación. Que dijo mi compañero Juan Cañas anteriormente, nosotros diseñamos una propuesta a partir de unas etapas, la cual
puede mejorar en sí los objetivos y las metas que tiene la fundación. Entonces, pues básicamente eh, planteamos un diagrama de flujo con unos de los pasos que la fundación realiza para que una persona pase por un proceso de rehabilitación. Entonces, el diagrama de flujo lo vemos a continuación, está formado por tres etapas y está con unas fechas designadas para cada una de las etapas y uno de los pasos que se deben realizar en este tipo de diagrama. Este diagrama que vemos a continuación reflejamos unas fechas por semanas y unas etapas y unos pasos. Entonces, en la primera semana tenemos dos pasos en sí que se deben realizar. Entonces, la identificación de casos para que se integren directamente a la fundación. Entonces, eso es ya la búsqueda de casos alrededor del sector donde se encuentra la fundación y lo que abarca la fundación en el sector. Entonces, cuando ya el individuo directamente ingresa a la fundación y toma la decisión, entonces se hace un proceso de formulación del plan de rehabilitación. Entonces, se realiza este proceso en concordancia. Después, en la tercera semana de la primera etapa que evidenciamos acá, tenemos una revisión de análisis y avances que ha tenido la persona durante las 2 primeras semanas desde que ingresó a la fundación. Entonces, esos avances los vemos en cuanto a la parte de salud, parte de presentación personal y entre otros aspectos que puede manejar en sí esta persona. Entonces, después de ello se realizan unos exámenes médicos. Entonces, en estos exámenes médicos se verifica qué enfermedades tiene la persona y cómo llegó a la fundación. Entonces, se identifican unos propósitos. Entonces, acá se ve lo que es la actitud que tiene el individuo, qué expectativas tiene de cambios y todo ese tipo de cosas. Entonces, después de ello se realizan unos exámenes psicológicos para verificar otros aspectos que pueden directamente afectar la rehabilitación de esta persona. Aspectos psicológicos nos referimos a traumas, a algún tipo de maltrato, discriminación, cosas que pueden afectar directamente que una persona prospere y cumpla con sus objetivos. Entonces, pues para ello, hablando de objetivos más adelante, tenemos por último paso en la primera etapa diseñar unos objetivos a cumplir durante todo este proceso. Entonces, estos son los objetivos que se plantean directamente dentro de la fundación. En esta etapa tenemos lo que es una implementación de las estrategias. Estas estrategias son diseñadas por unos expertos, los cuales tienen conocimientos variados en varios tipos de sustancias psicoactivas. Entonces, estas estrategias se implementan con cambiar el pensamiento directamente que tiene esta persona. Entonces, en la segunda semana tenemos lo que es la ejecución del plan de rehabilitación. Entonces, acá se comienzan a implementar todas las ideas que se tienen en el plan general que se estableció la primera semana. Entonces, en la tercera semana es medir, entonces cómo van los avances, llevar un control y entre otras cosas. Ya en la tercera semana tenemos lo que es el reporte y documentación, donde se almacena en una base de datos toda la información que tenemos acerca del individuo. Entonces, tenemos también lo que es la recapacitación del individuo en esta misma semana, que es como una instrucción que se le da al individuo, son como una especie de tutorías y seguimientos que se le realicen directamente a la persona que está involucrada en esta fundación. Entonces ya en las últimas semanas de la segunda etapa que tiene esta organización es identificar las falencias. Entonces acá se identifica en qué ha fallado durante todo este proceso anterior, en qué ha mejorado y qué se puede hacer para poder avanzar en el proceso de rehabilitación de manera más correcta y efectiva. Entonces pues eso se realiza en esta parte. Y por último tenemos la modificación del ambiente de trabajo, que la modificación del ambiente de trabajo es identificar en qué sector vive esta persona, cómo se está, cuál es la rutina que esta persona diariamente, los lugares que visita y las personas con las que convive. Entonces, todos estos puntos son los que se tienen en cuenta directamente en la fundación para un proceso de rehabilitación. Cabe mencionar que esta fundación no solo trata de rehabilitación a personas con problemas de sustancias psicoactivas, sino también trata de educación a niños y adolescentes que sus padres son personas que están en el mundo de las drogas. Entonces, para ello tienen otros mecanismos que son de enseñanza y cuidado, donde implementan talleres de aprendizaje para estos niños. En cuenta las dos etapas anteriores mencionadas, entonces nosotros queremos implementar una tercera etapa. Entonces, en esta tercera etapa queremos tener en cuenta la parte del virus del COVID-19, que en este momento es un problema muy importante en muchos países del mundo. Entonces queremos implementar este problema. Hay muchas de estas personas que en sí no tienen lugar de residencia
viven en la calle. Entonces, lo que queremos implementar son unas visitas mensuales. Claro, teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad, como lo son los tapabocas, los guantes y demás elementos de protección que se tienen en cuenta para este virus. Entonces, pues la idea sería implementar estos recursos que estas personas no tienen. Las personas no cuentan con los recursos económicos para acceder a todos los elementos de protección. Entonces, para realizar eso, pues tenemos en cuenta todos los parámetros y limitaciones que nos genera este virus, para hacer todo de manera segura y con precaución. Entonces, y al momento de entregar esos materiales, de una vez mirar un avance y detallamiento que se realiza, es con el fin de identificar cómo se ha comportado la persona durante este tiempo de pandemia, ya que en sí, en este periodo, la fundación no estaba funcionando. Entonces, pues, quería identificar eh, cómo está la persona en cuanto a su proceso de rehabilitación. Último, las personas que se le identifiquen unos cambios buenos hacia su proceso de rehabilitación, se realiza lo que es una readaptación al sector laboral, que en este caso es como una inducción hacia el sector laboral, y qué tipo de trabajo quiere y muchos otros aspectos que esta persona en sí puede acceder y puede aprender. Teniendo en cuenta pues todas estas tres etapas, existen algunas limitaciones que se deben trabajar, lo que son la parte de las alianzas con empresas, las normas que tienen estas empresas y las normas que tiene el gobierno, para que una persona esté en condiciones laborales y acceder a una organización. Entonces, pues se debe tener en cuenta ese tipo de normas. Entonces, esto ya sería como un anexo que debe tener la fundación. Y por último, si esta persona ingresa a una firma o una organización a trabajar, se le realizará un seguimiento de que esté cumpliendo con todas las expectativas que exige la empresa y con su proceso de rehabilitación. Entonces, esto es lo que se quiere implementar en sí con esta estrategia y esta propuesta, para poder cumplir con los objetivos que busca la fundación de manera más exitosa. Bueno, para el plan de acción, como lo mencionaba mi compañera Laura, eh, la meta del plan de acción es contribuir en un proceso de rehabilitación mediante varias actividades de ayuda para tener un 80% un 100% de mejora en salud física y mental en un lapso de 6 meses. Mediante la propuesta que mencionó mi compañero Diego Armando, pues establecemos dos objetivos, el objetivo 8.1 y el objetivo 8.2. Ya que nos entró en contexto con la propuesta, pues entonces, en cuanto a esto, las acciones a desarrollar para el objetivo 8.1 es acceder a estos sitios donde llevaremos implementos de protección, tapabocas, guantes antibacteriales, etcétera, para establecer seguridad y pues hacer un debido seguimiento. El espacio académico a relacionar es ingeniería de contexto y participación en organización social. En los detalles de la acción, en la parte del qué, pues definimos población objetivo donde estén sujetos a que haya una mejora en salud física y mental. Y pues por la contingencia no se podrá asistir a la fundación. El cómo, pues por medio del diálogo con cada paciente que quiera ver un cambio reflejado y que se pueda beneficiar la mayor cantidad de jóvenes. El con qué, con donación de implementos de aseo para no entrar en proceso de COVID-19, y pues se va a hacer un control, una cita cada mes para un seguimiento adecuado de cómo va este proceso. La familia de normas es la ISO 20000 para un lapso de tiempo del primer semestre del 2021. En recursos son los utensilios de salud sujetos al COVID-19 y los que dirigen es el personal de la fundación y nosotros los participantes del proyecto. Para el objetivo 8.2, las acciones a desarrollar es hacer seguimientos a pacientes avanzados, poder reintegrar un sector laboral y que cumpla sus diferentes cargos estimados por la empresa, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente. El espacio académico lo interactuamos junto al proceso de prácticas de parte de la universidad. En los detalles de acción, en el que definir pacientes avanzados donde estén sujetos a acciones laborales y pues que puedan cumplir sus cargos. En el cómo, por medio de resultados obtenidos, evidenciar qué pacientes poseen habilidades en el ámbito laboral y que se les pueda enseñar por parte de los ingenieros industriales. En el con qué es con alianzas entre fundación y empresa y que involucre el Ministerio de Trabajo. La familia de normas es la ISO 26000
para un lapso de tiempo del primer semestre del 2021. Los recursos son ámbitos financieros, empresas colombianas, registros de información sujetas al COVID-19 y los que supervisan esto, los responsables del proceso son los directivos de la fundación. Con esto es todo, muchas gracias.